queridos amigos y compañeros en el ideal espírita. Que la paz y que el amor de nuestro querido Maestro Jesús nos ilumine y nos acompañe a todos durante esta noche. ¿Qué es la felicidad? Es quizás una de las preguntas más trascendentales que el hombre se ha hecho a lo largo de la historia. Una respuesta un poco rápida, pero concisa, nos dice que la felicidad es aquel estado emocional, psicológico y espiritual en el que el ser alcanza la plenitud. ¿Cómo alcanzar la felicidad? Es quizás otra pregunta más compleja. En la antigua Grecia, aproximadamente en los siglos III y IV, vamos a encontrar a Aristóteles proponiendo la tesis del eudemonismo, en el que se plantea que el hombre puede lograr la felicidad a través de la autorrealización, la conquista de las virtudes, de las metavirtudes, dice Aristóteles. Por otro lado, vamos a encontrar corrientes como el cinismo o el estoicismo, que está muy de moda en la actualidad, donde se plantea que la felicidad se logra a través de la autosuficiencia. Es decir, todos nosotros tenemos la capacidad en nuestro interior de poder superar las adversidades y poder alcanzar esa felicidad. Es, en términos psicológicos, el preámbulo a un concepto muy moderno, la resiliencia. Por otro lado, encontramos a Epicuro en aquella propuesta hedonista donde se plantea que la felicidad se conquista a través del placer, ya sea intelectual o ya sea físico. En la filosofía oriental, representada principalmente por el maestro Buda, se piensa que la felicidad se puede conquistar a través de la paz y de la armonía interior. ¿Qué nos plantea o qué nos propone la doctrina espírita para poder alcanzar esa felicidad que todos los aquí presentes anhelamos? Toda la humanidad va en busca de la felicidad. Es quizás el tema más importante de nuestras vidas. Si nosotros analizamos detenidamente hasta aquel que se equivoca, que se complace en la corrupción, que se complace en el error, en el crimen, está en búsqueda de la felicidad. Solo que tiene un concepto trastocado, trastornado de lo que es en realidad la felicidad. La doctrina espírita, como una propuesta consoladora dada por el Maestro Jesús como preámbulo en la última cena a los apóstoles, viene a entregarnos toda una propuesta filosófica, psicológica, para nosotros poder alcanzar la felicidad a través de la educación moral, de la transformación moral. Y es precisamente el codificador, el maestro leonés Allan Kardec, en el Libro de los Espíritus, en una pregunta ya analizada por nuestro querido amigo Fabio Villarraga, que haciendo un análisis sobre las desigualdades sociales nos dice: hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza a la hora de estudiar las desigualdades y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación. Pero no la educación intelectual, sino la educación moral. Aunque, dice el maestro Kardec, a ese comentario a la pregunta 685, tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos naturalmente saludables, puesto que la educación es el conjunto de los hábitos adquiridos. La propuesta kardeciana es ir en búsqueda de esa educación moral. ¿Cómo? Yendo directamente a nuestros hábitos. Por lo tanto, la educación moral solamente la podremos alcanzar cuando seamos capaces de modificar los viejos hábitos por hábitos saludables. ¿Cómo entonces nosotros, dentro de la visión espírita,
podemos concebir la conquista de la felicidad. Juana de Ángelis, en esta propuesta maravillosa, psicológica que ella nos entrega, nos dice que la felicidad depende de la perfección moral. Quiere decir que para poder alcanzar la felicidad debemos en primera instancia trabajar en nuestro perfeccionamiento moral. Si nosotros, por ejemplo, vemos esa imagen, esa es una imagen inédita mía de cuando yo tenía aproximadamente 6 años. Para los que no lo creen, vayan a Cartagena para que vean cómo el sol lo va bronceando a uno. Para los que me ven, el sol lo va bronceando de a poquito a uno. No, mentira, esa foto, si ustedes la miran bien, es la de Jorge, igualitico, hermoso, la misma pinta. Sí, igual. Entonces, nosotros vemos esa imagen y vemos a un joven, a un niño que está experimentando por lo menos una felicidad momentánea. Pero la felicidad que nos propone la doctrina espírita no es una felicidad gelatinosa que confundimos muchas veces con alegrías pasajeras. Es una felicidad sustentada en un cuerpo sólido que se logra a través de la transformación moral. Y dice Juana de Ángelis, el perfeccionamiento moral es la meta primera y principal del proceso evolutivo. Y esto es algo muy lógico. La pedagogía de Juana de Ángelis es algo muy lógico que nosotros tenemos que aprender a digerir. Si el objetivo último de nuestras vidas es alcanzar la felicidad, y la felicidad solamente la podemos alcanzar mediante el perfeccionamiento moral, entonces ese perfeccionamiento moral debe ser la meta primera y primordial en mi vida. Fíjense cómo un tema que aparentemente es vendido en nuestra sociedad como algo religioso es trascendental. Es hablar de nosotros mismos, es hablar de nuestra propia vida. Y allí, como lo vamos a ver en este estudio, el amor va a jugar un papel decisivo, porque dice la misma Juana de Ángelis que nosotros renacimos en la tierra para amar, para enseñar el amor, para cantar el amor y demostrar la excelencia del amor. Yo cuando leí eso me alegré porque yo no canto nada, entonces yo digo, bueno, por lo menos puedo cantar el amor, algo puedo hacer allí. La razón de ser de nuestras vidas es el amor. ¿Cómo nosotros, ya entendiendo que la felicidad la podemos alcanzar a través del perfeccionamiento moral, debemos trabajar en el perfeccionamiento moral? Es como una especie de escalera. Mi objetivo es la felicidad. La felicidad la alcanzo a través del perfeccionamiento moral. Ahora vamos a ver cómo la propuesta espírita nos permite a nosotros ir en búsqueda de ese perfeccionamiento moral. Y me voy a valer de una reflexión muy interesante a través de un ejercicio mediúnico que hicimos en nuestra institución espírita con nuestra querida amiga y compañera Ana Fuentes de Cardona, en una serie de reflexiones muy interesantes. Y dice esta querida amiga y compañera del ideal espírita colombiano: la transformación moral es el resultado de tu fe. La fe sin estudio es vacía. El estudio sin vivencia te estaciona. Y hay cosas interesantes que están ahí de forma subrepticia en ese mensaje. Por ejemplo, la transformación moral, al ser un resultado de mi fe, pero una fe razonada. Y recordamos esa frase que Johnny en esa conferencia tan maravillosa nos dio, que Allan Kardec coloca en el frontispicio del Evangelio según el Espiritismo. Solo es inquebrantable aquella fe que puede mirar frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. Una fe que no teme. Esa fe consolidada me permite a mí ir en búsqueda de esa transformación moral. Pero ¿y cómo alcanzo la fe? Sin estudio no hay fe. ¿Y qué es lo que nosotros debemos estudiar? Nosotros debemos estudiar dos cosas principalmente. Primero, tener un conocimiento claro de cómo funcionan las leyes divinas. Es tan importante que Allan Kardec le dedicó todo un libro en el libro de los espíritus a través de las leyes morales para que nosotros pudiéramos comprenderlas.
recordarlas, porque las leyes morales o divinas se encuentran inscritas en nuestra conciencia. Pero también tenemos que hacer un estudio de nosotros mismos. Es el autoconocimiento, pregunta 9:19 del Libro de los Espíritus. Ir en esa búsqueda del conocimiento interior, a través del estudio de las leyes divinas y del estudio de lo que soy yo, de lo que hay en mi interior, podré cimentar mi fe. Pero naturalmente, ese estudio sin vivencia no es nada. Por lo tanto, esa vivencia nos está diciendo que debe haber acción-amor. Y la acción-amor es caridad. Y caridad, conforme los espíritus le responden a Allan Kardec en la pregunta 886 del Libro de los Espíritus: benevolencia para con todos, indulgencia para con las imperfecciones de los demás y el perdón de las ofensas. Hay todo un cuadro muy interesante en esa expresión. Para yo poder trabajar en mi transformación moral, debo trabajar en mi fe, una fe razonada. Para conquistar la fe, debo estudiar, comprender las leyes divinas y conocerme a mí mismo, para luego sintetizar ese conocimiento en el servicio, en la caridad. Vamos entonces a analizar un poco la importancia del conocimiento interior. Es el espíritu de Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Xavier, que nos da una reflexión muy importante, pilar para nosotros empezar a conocernos a nosotros mismos. Porque la expresión del conócete a ti mismo, el nocete ipsum, que Sócrates vio en el frontispicio del oráculo de Delfos, parece una frase trillada, siempre se repite: conócete a ti mismo. Y esta expresión tal vez nos permite a nosotros de una forma más pedagógica comprender lo que significa el conócete a ti mismo. Dice Manuel: acéptate como eres. Ese es un primer paso. Acéptate como eres y acepta la vida en que debes estar. Yo quería reencarnar en Bucaramanga, pero me mandaron para Cartagena. Ya eso lo acepté. Ya yo lo he hablado con toda la familia Navarro, ya yo lo acepté. Me mandaron para Cartagena, me tocaba era con Jorge en esta existencia, no con la familia Navarro. Y en la condición en la que me encuentro, y es la condición que yo no puedo modificar, ojo, porque yo no voy a acomodarme en algo que yo sí puedo modificar y decir, no, es que esa es la condición que me compete. No, es la condición en la que me encuentro y no puedo modificar, a fin de que logremos nosotros el mayor perfeccionamiento posible. Entonces, hay que aceptarnos como somos. Hay también que aceptar la vida en la que estamos. Y hay que aceptar las condiciones en las que nos encontramos. Eso hace parte fundamental del autoconocimiento, la aceptación. Pero este proceso no es fácil. Hay una frase espectacular de Juana de Ángelis en la obra Vida, Desafíos y Soluciones, en lo que respecta a este estudio que nosotros estamos desarrollando. Dice Juana de Ángelis que despertar para esta realidad que todos los aquí presentes estamos intentando descubrir es como sufrir un parto interior. Dice: profundo, libertador, dolorido, doloroso, pero feliz. Estoy seguro que cualquier madre aquí podría decir que el proceso en el que tuvo a su hijo o a sus hijos fue doloroso. Un hombre no podría con eso. Yo me imagino eso y no puedo. Desencarno inmediatamente. Doloroso, pero luego de verle el rostro al hijo, dice: todo vale la pena. Y eso es exactamente lo que ocurre a nivel moral. Este paso de nosotros adentrarnos a la realidad espiritual es como sufrir un parto, duele. Duele porque tenemos unos hábitos que traemos de existencias pretéritas en las cuales ya nos sentimos en un estado de confort. Ser orgulloso, ser vanidoso, ser mentiroso, cualquier defecto, ya lo traigo afincado, arraigado en mi interior. Por lo tanto, tratar de cambiar eso va a ser doloroso, me va a costar.
porque mi espíritu, comandado temporalmente por el ego desde el punto de vista psicológico, se lo impide. En términos psicológicos, diría Juana de Ángelis, nosotros estamos en búsqueda del self y el ego le dice, no vayas para allá, quédate aquí conmigo. Y entonces eso duele, es doloroso, pero es necesario, porque esto que dice aquí Juana de Ángelis es exactamente lo mismo que dice Kardec, de que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos, es decir, la modificación de aquellos viejos hábitos. Entonces, ese estudio interior, ese estudio de las leyes divinas, nos va a permitir a nosotros ir en búsqueda o alcanzar la fe. Vimos que la fe es necesaria para lograr la perfección moral. ¿Y cuál es el principal y más inmediato efecto de la fe? Manuel Filomeno de Miranda, en este libro, que lo vi allá afuera, está en venta, lo pueden comprar muy barato, económico, dice que el principal y más inmediato efecto de la fe, que se basa en la razón, porque es una fe razonada de la que nosotros estamos hablando, es la conciencia de responsabilidad. Esa es una propuesta súper interesantísima, porque nos invita a nosotros a adquirir no culpabilidad, sino responsabilidad. Por eso, en el ejercicio que nosotros hacemos en nuestra institución espírita con los jóvenes, en la cual estoy encargado con otro amigo y compañero que está aquí presente, Víctor Madero, hacemos énfasis en que el joven no diga, yo soy culpable de, no, yo soy responsable de. Parece lo mismo, pero tiene un toque psicológico muy diferente. Yo no soy culpable, yo soy responsable de mis actos. Y a medida que yo voy interiorizando la tesis de que soy responsable de mis actos, a través de esa fe que voy conquistando, voy siendo más asertivo en mis decisiones. Es decir, tomo decisiones más correctas. Tengo más sabiduría para saber proceder ante las adversidades. Eso es el producto de una fe razonada. Y hay algo muy interesante. La conciencia, cuando se aúna a la responsabilidad, nos dice nuestra querida mentona Juana de Ángelis que nos va a adentrar en algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros a veces nos preguntamos, ¿por qué hay personas con un coeficiente intelectual tan alto e inmediatamente nosotros les hablamos de la reencarnación y pareciera que le estuviéramos hablando de yo no sé qué cosa? Se espantan inmediatamente. Un hombre tan inteligente, dicen, creyendo en la reencarnación, pero ¿qué cosa es esto? Y uno a veces se impacta ante cosas que para nosotros suelen ser triviales ya, pero para las demás personas no. Y aquí está la respuesta a eso. Porque dice Juana de Ángelis que sin la conciencia, la inteligencia razona y cree, pero no se somete a la ley divina. La conciencia, y esto es muy hermoso, abre las compuertas de la inteligencia y del sentimiento a la aceptación natural de las experiencias sucesivas e inevitables que promueven el progreso de la criatura. ¿Esto qué significa? Que una cosa es razonar, intelectualizar y otra cosa es tener conciencia. Y es conciencia sin esa intermedia. Porque si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, conciencia con esa intermedia es la capacidad que nosotros tenemos de distinguir la realidad. No es esa conciencia de la que estamos hablando. Estamos hablando de la conciencia que nos permite distinguir lo que está bien de lo que está mal. Es una conciencia moral. Y esa conciencia, aunado a mis sentimientos y a mi intelectualidad, se va a potencializar. Me va a permitir abrirme a mí con más facilidad a todas estas realidades. Allan Kardec, en la pregunta 909 del Libro de los Espíritus, le pregunta a los espíritus superiores: ¿el hombre podría en todos los casos vencer sus malas inclinaciones mediante su esfuerzo? Otra pregunta interesante. Y vamos antes rápidamente a recordar unas preguntas.
En la pregunta 167 del Libro de los Espíritus, Allan Kardec le pregunta a los espíritus superiores, ¿cuál es el...? Y los espíritus le dicen, la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad. Sin eso, ¿en dónde estaría la justicia? Entonces Kardec era un hombre fascinante, inteligente, y dice, bueno, debemos reencarnar para progresar, expiar y progresar. Entonces, en la pregunta 785 del Libro de los Espíritus, de una forma lógica dice, bueno, si el objetivo de nosotros es expiar y mejorar, ¿qué es lo que nos impide avanzar? Y le dice a los espíritus superiores, ¿cuál es el mayor obstáculo del progreso? El orgullo y el egoísmo. Allí están esas dos. Luego, en la pregunta 895, Kardec, que era tan acucioso, le pregunta a los espíritus superiores, ¿cuál es el signo más característico de nuestras imperfecciones morales? Y los espíritus le dicen, el interés personal. Cómo Kardec iba desglosando, haciendo las preguntas para que todo tuviera una claridad absoluta. Entonces, en la 909 dice, bueno, está muy bien, nosotros podemos transformarnos moralmente, tenemos este objetivo muy claro, pero en todos los casos, ¿será que nosotros podemos vencer todas esas malas inclinaciones, todas esas imperfecciones morales? ¿Ustedes qué creen? Que sí, ¿cierto? Y a veces mediante un pequeño esfuerzo. Lo que le falta es voluntad. Ah, cuán pocos de vosotros os esforzáis. Se necesita de esfuerzo. Es decir, esto no es tan fácil. No es tan difícil como creemos. Pero fácil no es, porque si fuera tan fácil nos reencarnaríamos. Y no es tan fácil porque necesita de nosotros un esfuerzo. A veces nosotros queremos alcanzar la felicidad sin hacer nada. Analícense. Yo lo he analizado. Digo, yo quiero esto, quiero otro, pero ¿qué has hecho? Yo ¿cómo pretendo merecer algo que no he trabajado? Lo mismo ocurre con la felicidad. Hay que trabajar en el perfeccionamiento moral para que una vez obtenido esos buenos hábitos, nosotros podamos alcanzar la felicidad. Falta la voluntad, ¿cierto? E incluso en la psicología se estudia cómo alcanzar la voluntad. Porque uno dice, yo quiero cambiar, pero no puedo, no tengo voluntad, me cuesta, es difícil. Chico decía que él hacía un esfuerzo por dejar el té de las 5 de la tarde. Yo tengo que hacer un esfuerzo para no ver los partidos en la mañana, en el fútbol inglés, italiano. Ese es un esfuerzo grande que tengo que hacer yo. Y todos nosotros tenemos cositas así pequeñas y otras grandecitas que tenemos que modificar. Dice nuestra querida amiga y compañera Juana de Ángeles que en la disciplina de la voluntad hay un factor que a nosotros se nos pasa por alto, y es la perseverancia. Perseverancia. Eso implica insistir, me caigo, me sobo, me paro y sigo adelante. Vuelvo y me caigo, me sobo, me paro y sigo adelante. Porque la conquista de las virtudes no se logra a través de un proceso súbito, no es un salto cuántico, se necesita de un trabajo permanente. Entonces, muchos de los problemas que nosotros como seres humanos tenemos es, intentamos, por ejemplo, ser más humildes, y uno dice algo que no está bien, ofende a una persona, y entonces cae en la culpa. Yo soy malo, yo definitivamente me voy a tirar la reencarnación, yo no sirvo para esto. Y no, lo que debo hacer es, me equivoqué, pido disculpas, busco resarcir y sigo adelante. Hay que seguir adelante, siempre adelante. Esa es una premisa para nosotros poder disciplinar nuestra voluntad, insistir, perseverancia. Y de eso vamos a hablar al final, recordando una frase que estoy seguro que muy pocos han escuchado de Kardec. Y es algo muy interesante porque nosotros, todos en nuestras instituciones espíritas, los queridos compañeros que me precedieron,
Trabajamos constantemente, incluso principalmente nosotros en nuestras vidas, en lograr esto. Pero a veces como que postergamos la tarea un poco. Mañana, pasado. Y hay una frase del evangelista Santiago que a mí me parece espectacular. Dice Santiago: vamos ahora, los que decís hoy y mañana. Yo cuando vi esa frase dije, ay, que la frase, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, está mal. Porque hoy tiene 24 horas y nadie me puede garantizar a mí si yo voy a alcanzar la hora 24. Entonces la cuestión no es hoy, sino ahora. El momento de cambiar es ahora. El momento de tomar la decisión de ser mejores es ahora. No hoy, no mañana, ahora. Y eso hay que repetírselo. Tengo que trabajar ya, ahora mismo, tomar la decisión de ir en búsqueda de mi felicidad, porque es que estamos hablando al final de nuestra felicidad. Recordemos cuál es el objetivo de esta conferencia. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar la felicidad a través de nuestra educación moral? Y allí nosotros tenemos que ir poco a poco adentrándonos en el amor, es decir, ir aflojando el corazón. A algunos nos cuesta más, a otros menos, pero hay que ir aflojando. Yo me recuerdo de una anécdota que yo llamo la anécdota del niño de los lápices de colores. Este es un niño de 5 años, ese niño soy yo. Estoy en mi primer día de escuela, en primaria. Y yo estoy muy contento porque mi padre me compró una caja de colores de 2 pisos de marca Primapolo. No sé si aquí en Colombia todos recuerdan esa marca o si existe, no sé todavía. Una caja de 2 pisos de colores y yo estaba tan contento con mi caja de colores. Yo me sentía feliz, pleno con mi caja de colores. Llegué al colegio, la profesora mandó una tarea, había que hacer un dibujo de algo. Yo estaba con mis colores contentos, sacaba el del segundo piso, el del primero, o sea, no creía en nadie. No creía en nadie. Y de repente, faltando ya poco para que se acabara la actividad, un compañero que está en la esquina y al que yo no conocía, porque tenía pocos días de haber iniciado la escuela en primero de primaria, me dice: ¿cómo te llamas tú? Y yo me llamo José Ángel. José Ángel, ¿tú me puedes hacer el favor de prestarme tus colores? Porque yo no traje colores. Y ya va a acabarse la actividad y yo no he podido hacer nada. Y yo lo miré a los ojos y dije, verdad, no tiene los lápices de colores. Pero es que estos lápices de colores son míos. Y yo dije, ¿cómo hago? Yo mentalmente tenía aquella disputa mitológica y clásica del diablito y el ángel. Una me decía, oye, mira, pobrecito, va a perder la actividad. Pero la otra me decía, esos colores son tuyos. Y además esos colores te dan plenitud. Y yo tenía un debate y él me miraba y me decía que yo estaba pensando. Y él me decía ¿qué? Y al final decidí por no darle los lápices de colores. Resulta que ese niño se convirtió en mi mejor amigo años después. Después, por cuestiones de la vida, él se fue a estudiar a otra parte y nos alejamos. Pero yo crecí y yo siempre recordaba esa anécdota y me decía a mí mismo, ¿por qué no le prestaste los lápices de colores? Yo decía, ¿por qué? Yo entré al centro espírita y a veces en las disertaciones, en los estudios, en los servicios de asistencia espiritual me preguntaba, ¿por qué yo no le di los colores? No, yo no había podido superar eso, con 20 años de edad no había podido superar eso. Y un día lo vi, después de que vino de un viaje, lo encontré y dije, ya esto tengo que sacarlo. Le dije, yo te quiero pedir perdón a ti. Y me dice, ¿perdón? ¿De qué? ¿Qué me hiciste? ¿Te acuerdas cuando estábamos en primero de primaria que tú me pediste los lápices de color y yo no te los presté? Yo no sé de qué me estás hablando. Tú te volviste loco, me dijo. Yo no sé de qué me estás hablando. Le decía, no, yo sí sé de qué estoy hablando. Y recordé, leyendo este pasaje, algo que es muy importante. Dice Jesús, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y ahí entendí yo cuáles son los verdaderos tesoros del alma.
Yo creía que mis lápices de colores eran mi tesoro, pero los tesoros del alma son realmente aquellos que ni la herrumbre ni el hollín pueden corroer, ni la propia muerte. Eso es algo que, como decía Johnny, nos debe llenar de felicidad. Por eso hablar de espiritismo debe ser motivo de felicidad. No me lo han preguntado, pero aquí tengo una felicidad enorme de estar aquí compartiendo con ustedes, porque estamos hablando de una realidad. Y me doy cuenta a través de la doctrina espírita que debo fortalecer, cimentar mi vida en los tesoros del alma. Aquellos que la muerte no me va a poder arrebatar, porque están ahí afincados en mí. El amor, la fe, la esperanza, la caridad, son todas aquellas virtudes con las cuales nosotros tenemos que comprometernos un poco más. Y es el propio codificador, Allan Kardec, quien en el capítulo 17 nos dice que el grado de perfección de nosotros está en razón directa de la extensión de ese amor. Por eso Jesús, después de haber dado a sus discípulos las reglas de la caridad en lo más sublime que ésta posee, les dijo: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y naturalmente es una perfección relativa, porque ninguno de nosotros puede llegar a ser como el Padre, pero es el objetivo de nuestras existencias. Esta propuesta que estamos desarrollando aquí no es una propuesta mía, no es una propuesta de Confecol, es la propuesta que Allan Kardec, con la ayuda de todo el equipo del Consolador Prometido, nos entregaron para que nosotros pudiéramos alcanzar nuestra felicidad. Hay en el Evangelio una serie de extractos maravillosos. Como le dijo el espíritu Viana de Carvalho a Divaldo, puedes estudiar el libro de los espíritus por más de 100 años y aún así vas a seguir encontrando cosas realmente maravillosas. Y yo agregaría, no solo el libro de los espíritus, sino en toda la codificación. Y el Evangelio es ese. El Evangelio que nos invita a amar tiene un extracto maravilloso, poético, hermoso, donde este espíritu nos dice: si tenéis amor, habréis colocado vuestro tesoro allí donde las polillas y la herrumbre no pueden alcanzarlo, y veréis borrarse gradualmente de vuestra alma todo lo que pueda manchar su pureza. ¿No les parece hermoso? A medida que vamos aprendiendo a amar, se van poco a poco superando, difuminando esas impurezas, y remata de una forma espectacular: sentiréis que el peso de la materia se aligera día a día, y semejante al ave que surca los aires y no se acuerda ya de la tierra, ascenderéis sin cesar, ascenderéis siempre, hasta que vuestra alma, embriagada, pueda saciarse de su alimento de vida en el seno del Señor. Eso es espectacular, ¿no les parece? Una cosa espectacular, y está ahí en el Evangelio. Son de las cosas que uno dice: oye, yo esto lo leí, pero yo no había visto esto. Ahí está. Es lo que el espíritu Viana de Carvalho le decía a Divaldo: el amor debe ser el agente en el cual nosotros nos debemos respaldar para poder llegar a ese perfeccionamiento moral. Hay que soltar poco a poco, abrir, empezar a expandir los sentimientos que están allí en nuestro interior, en nuestro corazón. Y allí, como lo dice este espíritu, está la invitación más grande que la doctrina espírita nos puede entregar: la invitación al Evangelio, es decir, al Maestro Jesús. Hay personas que intentan decir que Jesús en el espiritismo ya no tiene cabida, porque el espiritismo realmente es científico y es filosófico. Y hablar de Jesús es hablar de religión, y la religión es propio de la Edad Media. Pero Jesús es la base del espiritismo, a tal punto que no hay espiritismo sin Jesús. Lo que ocurre es que el Jesús
Lo que ocurre es que el Jesús que nos propone la doctrina espírita no es el Jesús religioso, es el hombre que va y tiene contacto con la meretriz, es aquel que va con el publicano al que todo el mundo odia, es aquel que va con el pecador, el que comete errores. Ese es el Jesús que la doctrina espírita nos ofrece. Y hay una frase que yo todavía escucho en mi mente, la escucho, no sé hasta cuándo la escucharé, que es esta frase de Pablo de Tarso. No soy yo, sino Jesús quien vive a través de mí. Es una frase profunda. Todavía al sol de hoy analizo la complejidad de esa frase. ¿Qué fue lo que quiso decir Pablo cuando dijo que no era él, sino Jesús quien vivía a través de él? Como lo dijo muy bien Johnny, es el amor el que ya vive en su interior. Y aquí hay un ejercicio interesante. Cuando Pablo, en las puertas de Damasco, yendo en búsqueda de Ananías para asesinarlo, se encuentra a Jesús y queda ciego por ese potencial espiritual que tenía el maestro. El maestro le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él quedó tan sorprendido, tan impactado, que luego de una conversación muy corta le dice: ¿y qué hago ahora? Y le dice: ves a donde Ananías y él te va a decir qué hacer. Ananías le cura la vista y él después decide dejar todo. ¿Saben qué significa dejar todo? Modificar los viejos hábitos. Y hay una parte que muy poco nosotros conocemos y que Manuel en la hora Pablo y Esteban profundizan. Pablo no regresó inmediatamente a decir: hay que seguir a Jesús, hay que amar. No, eso no ocurrió así. Pablo demoró aproximadamente 3 años en el desierto. Y yo siempre me pregunto, ¿qué hizo Pablo en esos 3 años para que haya logrado esa transformación? Porque nosotros creemos que por escuchar a Divaldo, por escuchar el mensaje de un espíritu, nos vamos a cambiar. No, 3 años duró Pablo en el desierto, intentando conocerse a sí mismo e intentando educarse, modificando sus viejos hábitos. Pablo era un hombre temperamental, agresivo. Cuando nosotros profundizamos un poco en eso, decimos: oye, yo no he matado a nadie. Pablo se llevó, tiene la lista, la lista es larga. Y a la mujer que amaba, también la abandonó. Se arrepiente cuando ella está a punto de desencarnar, pero la abandonó. Y eso fue muy duro para él. Entonces él empieza ese proceso de empezar a transformarse. Pero ustedes saben qué es lo más hermoso de esa historia. Lo más hermoso de esa historia es pensar por qué Jesús tomó a Pablo para consolidar el cristianismo. Cualquiera podría preguntarse: la persona idónea para que nosotros pudiéramos cimentar el Evangelio es Pedro, ¿cierto? Era la mano derecha de Jesús. O podríamos pensar que era Juan porque era el discípulo amado, porque era el que más amaba. Pero Jesús, siendo Jesús, porque no piensa como nosotros, dijo: no, yo quiero que el cristianismo lo cimente el que me está persiguiendo, al que todo el mundo dice que es perverso y malo. Y a cualquiera de nosotros, colocándonos en el contexto histórico, diríamos: pero qué locura es esa, ¿cómo vas tú a poner un tipo que es un asesino? Jesús veía lo que nosotros no vemos en nuestros corazones. Y él vio ese punto de luz que estaba en el interior de Pablo y se enfocó en eso, no en lo otro. Y dijo: tú vas a ser el indicado para poder cimentar el cristianismo en la humanidad. A tal punto que el cristianismo se lo debemos casi en su totalidad al trabajo que Pablo hizo en los pueblos politeístas. Fue un gran trabajo. Por eso es importante recordar que nosotros también tenemos, como decía Pablo, un Cristo interior. Tú y yo poseemos un Cristo interior poderoso, que es tuyo, pero lo llevas maniatado, impidiéndole actuar. Deja que se exprese a través de ti, con él, con el Maestro,
Actuando a través de ti, tendrás valor para rechazar los pensamientos enfermizos que se transforman en tormentos y acciones nefastas. Tú eres, ante todo, tu mundo interior, y dado que Él habita allí, el Maestro, puedes renovarte y desarrollar todo tu potencial para la realización del programa de paz y de vida al que estás vinculado. Jesús, dice Juana de Ángelis, no para. Jesús no para. Eso es una invitación hermosa, porque nos está diciendo que en nuestro interior hay un Cristo, como dice también en el libro Vida Feliz, hay un sol, que es el Cristo brillando en tu interior. Lo que nosotros debemos hacer es extraer ese sol y proyectarlo a la sociedad. Es ese Cristo que está allí, pero como dice ella, lo tenemos maniatado. No permitimos que se exprese porque no queremos amar. Nos cuesta amar, se nos torna difícil. Habiendo entonces hecho todo este análisis de cómo el perfeccionamiento moral nos puede llevar a la felicidad, entonces sí podemos recordar esta frase de Allan Kardec. No la habían visto nunca, ¿cierto? Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Quiere decir que el mayor trabajo que nosotros los espíritas tenemos es el perfeccionamiento moral, la transformación moral. Y viene la segunda parte, que es la más chévere: los esfuerzos para dominar sus malas inclinaciones. Por eso Emmanuel dice: acéptate, que te equivocas, que tienes errores, pero lucha por cambiar eso. No es una invitación estática que nosotros nos quedemos en una zona de confort, de comodismo, de no hacer nada, no. Soy consciente de lo que soy, pero lucho para trascender, para avanzar, para crecer, porque es el objetivo último de nuestras vidas. Y entonces el Maestro se convierte para nosotros en esa ruta a seguir. Es, como nos recordó Jorge hoy, el camino, la verdad y la vida. Y hay una historia que a mí me gustaría contar y que me daré por buen servido si alguno por lo menos de ustedes logra replicarlo y aplicarlo en su vida. Una noche, de esas noches que a veces son largas y difíciles por las pruebas, yo decidí hablarle a mi guía espiritual. Porque, haciendo un paréntesis, nosotros debemos conversar con nuestro guía espiritual. Decirle: tengo esto, tengo lo otro, ayúdame, inspírame, intúyeme para poder tomar la decisión correcta. Tengo esta dificultad, debo tomar esta decisión, ayúdame. Porque el trabajo del guía espiritual es ese, ayudarnos. Yo suelo hacer eso con él. No tengo una mediunidad ostensible, pero confío en que él me escuche y en la oración lo siento. Entonces yo decidí hacer una lectura, meditar un poco, y le dije a él: necesito que me ayudes. Y si es posible que durante el desdoblamiento me lleves a algún lugar donde yo pueda tener esa certeza de que el Maestro está conmigo. Entonces yo me dormí a altas horas de la noche, e increíblemente, porque no tengo experiencias de este tipo, vi cuando me iba desprendiendo del cuerpo físico y vi a un espíritu que intuyo que era mi guía espiritual llevándome a un lugar que tuve la fortuna de conocer en esta existencia en el norte de Italia, a las afueras de Padua, que siempre me ha gustado porque lo he visto en mis sueños: Campo San Piero. Y entonces, delante de unos cipreses, unos árboles muy altos, he empezado a caminar con él al lado de mi mano. Y al fondo de ese camino vi la imagen del Maestro Jesús. No era el Maestro naturalmente, era una figura ideoplasmática. Entonces yo lo vi desde lejos
y lo vi sonriendo y me dieron ganas de ir hacia donde él. Pero cuando intenté dar ese paso, algo me impedía moverme. Y yo no entendía por qué no lograba llegar a esa figura. Y entonces miré a mi lado y no vi al espíritu que me había sacado del cuerpo. Pero de repente vi que llegó un espíritu de una mujer que me ha acompañado durante toda esta existencia en el trabajo espírita, una vieja amiga del trasegar espiritual, y ella se acercó hacia mí. Y en ese momento me quedó mirando y me dijo: ¿qué te sucede? Intento llegar al maestro y no puedo. Y me dijo: háblale. Ya le he dicho de todo, pero no logro llegar hacia él. Entonces ella me miró de frente y me dijo: no le hables con este, sino con este. Imagínense la impresión que tuve yo cuando ella me dijo eso. Le dije: pero no sé cómo hacerlo. Entonces ella me dijo: yo te voy a ayudar. Y me puso la mano en el corazón y me dijo: háblale con el corazón. Entonces yo miré la imagen del maestro y le dije: maestro, hoy, ante las filas del Consolador prometido, yo te quiero agradecer tanto por la oportunidad que me das de trabajar en el bien, de trabajar contigo a mi lado. Mas también te pido que me ayudes, como el amigo divino que eres, a poder cumplir con todo aquello con lo que me he comprometido. Ayúdame a servir con la caridad siempre como testigo. Ayúdame a comprender con la humildad de un grano de trigo. Ayúdame a perdonar con el amor que nunca se permite ser herido. Ayúdame a educar con la seguridad que tú siempre estás conmigo. Ayúdame tú, mi maestro, a ser cada día tu fiel amigo. No te pido facilidades en el camino, no. Tampoco pido estar a tu lado sin antes merecer tal trofeo divino. Empero, sí te pido que yo pueda tener el coraje de seguir adelante contigo, porque si algo nunca dudo es que tú siempre estás conmigo. ¿Cuánto me ha costado seguirte? ¿Cuánto me ha costado entenderte? ¿Cuánto me ha costado sentirte? ¿Cuánto me ha costado vivirte? Mi ego y mi orgullo herido me han nublado el camino, me han complicado el destino. Mas hoy ya todo es distinto, porque tú tu promesa has cumplido. Con la llegada del espiritismo, mi vida en un mar de consuelos y de alegrías has convertido. Intento preguntarme cómo pude estar tanto tiempo de ti alejado, tanto tiempo de ti perdido. ¿Cómo pude ausentarme de tu amor infinito? Sin embargo, entiendo que ya no hay tiempo para sancionar el pasado. Me has dado el presente como un regalo para olvidarlo todo y seguir contigo en mi mente y en mi corazón. Si algo quisiera decirte con estas palabras es que me perdones, maestro, por mis errores, por mis equívocos, por mi ausencia. Pero ante todo, quisiera decirte que yo deseo ser tu servidor fiel, aquel que se reconoce por transformar moralmente su vida, por luchar cada día y por superar sus inclinaciones negativas. Quiero ser un hombre de bien, un buen cristiano, quiero ser un verdadero espírita, porque hoy también sé que los tres son exactamente lo mismo. Y por último, quisiera decirte que sueño todos los días de mi vida en que un día, al igual que Kardec, me puedas mirar a los ojos y me puedas decir que yo, aún siendo muy pequeño, soy un verdadero espírita. Y entonces él me miró y me dijo: yo soy el pastor de este rebaño, y como buen pastor estoy dispuesto a dar la vida por cada una de mis ovejas. Confía y siga adelante,
teniendo presente que yo estoy siempre a tu lado. Muchísimas gracias por su atención.